Mi nombre es Julia Pinto, yo soy gerente técnico del Comité Arándano y hoy día, en el mes de febrero del 2022, estamos haciendo una jornada de gestión y control de maleza, que es uno de los problemas que tenemos, por supuesto, en la producción, digamos, de arándano. La idea de hoy día es visitar dos predios, uno en el que estamos ahora, que es un predio que tiene diversas malezas que hay que controlar y gestionar, y también mucha intensidad de estas malezas. Posteriormente vamos a visitar un campo donde hay menos diversidad de maleza, donde está mejor gestionado todo lo que es el control de maleza, pero también vamos a sacar aprendizaje de ese campo. Para eso contamos hoy día con la presencia de Verónica Díaz. Ella es especialista y académica de la Universidad de Chile en estas materias, así que esperamos tener un día muy fructífero, el cual vamos a acompañar posteriormente con una jornada técnica, la cual vamos a dar a conocer, digamos, todos los resultados de esta jornada, y agradecemos particularmente a Corfo Los Ríos, quien nos permite y creyó en nosotros en este programa de difusión y transferencia, que en conjunto del Comité Arándano queremos llegar a la mayor cantidad de productores para beneficio de nuestra producción. Hoy día lo que nos reúne es conversar sobre diferentes estrategias de manejo de maleza, y para ello lo que vamos a tratar de seguir es cómo determinar un buen programa de control de maleza. Para ello lo primero que habría que identificar es el problema que nos provocan las malezas. Las malezas fundamentalmente nos provocan problemas por interferencia, que no es más que la suma de dos conceptos, la competencia y la alelopatía. Competencia es cuando nosotros vemos a simple vista que las malezas al crecer consumen agua, nutrientes, o muchas veces, como podemos verlo aquí, por la altura que ellas alcanzan pueden sombrear la planta. Eso es la competencia por luz. Pero también hay otro aspecto que es la alelopatía, que se refiere a todas aquellas interacciones químicas que ocurren entre diferentes plantas, no necesariamente malezas, sino que entre plantas que conviven en un mismo hábitat. Y estas interacciones químicas, desde el punto de vista de las malezas, son negativas porque pueden evitar o interrumpir el crecimiento de la planta deseada. Además de este daño directo a la faena productiva y a la producción, también debe preocuparnos el que las malezas son, sin duda, un hospedero de plagas y enfermedades. En el caso específico del arándano, una de las especies que más nos preocupa es la presencia de Drosophila, y la Drosophila Suzuki, y esta especie puede sobrevivir y usar como hospedero a muchas malezas. Quizás la más renombrada es la presencia de la zarzamora, la rubus, que normalmente no está presente en el medio del campo, pero sí la tenemos en las orillas, en vecinos, en áreas colindantes, que también puede ser, sin lugar a duda, un motivo de preocupación. Por lo tanto, las malezas nos afectan nuestro cultivo desde bastantes puntos de vista. Desde el punto de vista netamente productivo, es decir, disminuir la producción en sí, los kilos por hectárea, pero también desde el punto de vista de la presencia de plagas y enfermedades y un sinnúmero de otros aspectos. Entonces, una vez que tenemos claro el por qué tenemos que controlar las malezas, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta que normalmente uno se hace. Para lograr efectivamente poder realizar un buen y efectivo programa de control de maleza, nosotros deberíamos recurrir al monitoreo. El monitoreo no es más que llenar una planilla en épocas invernales una vez al mes, en épocas primaverales o estivales cada 15 días, en que nosotros establecemos qué malezas nos están afectando nuestra producción en cada uno de los cuarteles o sectores que nosotros hayamos definido, y también determinar en qué estado de desarrollo se encuentra esa maleza y
en qué dominancia, es decir, cuántas hay, en qué estado de desarrollo, ocupan mucho espacio. Todo esto que estamos hablando, que es muy rápido hacer, lo puede hacer cualquier trabajador agrícola, nos va a permitir posteriormente poder determinar a cuál maleza le vamos a dar prioridad en el control. Es fundamental que nosotros hagamos este trabajo de determinar cuál es la maleza que nos causa mayor problema, fundamentalmente porque no hay ninguna alternativa de control que nos permita controlar todas las malezas en una sola oportunidad. Cuando nos referíamos al monitoreo de maleza, básicamente lo que queremos es que la persona encargada del monitoreo sea capaz de identificar, por ejemplo, aquí que hay presencia de convolvulus o correhuela, que hay presencia de epilobium, de vallicas, y además sea capaz de determinar en un área determinada, normalmente se habla de 1 metro por el ancho del camellón, cuántas plantas de cada una de ellas hay. Pero no es algo que tenga que contar uno a uno. Nos basta con saber, por ejemplo, que en este metro que yo estoy viendo aquí hay aproximadamente 10 plantas de vallica, hay 5 correhuelas y que están todas en sus estados de floración o postfloración. Es muy importante determinar el estado fenológico, ya que esto nos va a permitir en el futuro poder gestionar el momento oportuno de control. Obviamente sería ideal nunca llegar al estado de floración, dado que esto significa que nosotros estamos resembrando nuestras propias semillas. Los plantagos, que yo no los mencioné, que vemos aquí en flor, por supuesto también son de preocupación, pero no son típicos de esta época del año, es decir, estos son rezagos que han quedado de temporadas anteriores. Y podemos ver monocotiledonias como las vallicas. Sería importante que además aprendiéramos a identificar que hay malezas de hoja ancha y malezas de hoja angosta, que es importante reconocer, dado que existen en el mercado alternativas químicas que solo controlan un grupo de estas, que son las monocotiledonias, sin causarle daño al arándano. Pero aún cuando nosotros este plantago creemos que es de hoja angosta, la verdad es que es una especie de hoja ancha. Cuando hablamos del monitoreo, es importante que identifiquemos, en este caso, una planta más joven de arándano como la que estamos viendo, en que su uso de mulch ahora ya es de microfibra, y determinar en qué zona está causando los problemas. En este caso específico, un arándano más joven, en el orificio de plantación es donde se nos manifiesta el problema de la maleza, como ustedes pueden ver, correhuela, la cual empieza a provocar problemas no solo de competencia, como vimos anteriormente, sino que también empieza a levantar esta malla protectora, dado que sigue creciendo bajo el suelo. Entonces, en el monitoreo que hagamos es fundamental que determinemos si nuestro problema está en la orilla del camellón, o lo que normalmente le decimos en terreno el hombro, o en el orificio de plantación, dado que la determinación del sistema de control es diferente según donde esté ubicada esta especie de maleza. En nuestro recorrido por el campo nos hemos encontrado con la presencia de zarzamora rubus, la cual, como dijimos anteriormente, es hospedera de Drosophila Suzuki. Por lo tanto, es fundamental que nosotros realicemos control de ella. Lamentablemente, en este caso específico, se encuentra en el mismo orificio que la planta, por lo tanto va a ser muy difícil realizar un control químico, por lo que se recomienda en estos momentos cortar solamente como una poda de la planta y cuando termine la cosecha incurrir en un control químico localizado de ella. Aquí podemos ver Sanguinaria, Polygonum navicularis,
especie perteneciente a la familia de las Polygonaceae, y quizás sería importante, Jaime, que te acercaras y mostraras la flor, ya que es imperceptible. De verdad es muy, muy pequeñita, por lo tanto pocas veces el agricultor puede observar cuando está en plena floración, lo cual daña el control. Ya dijimos anteriormente que los herbicidas sistémicos no se traslocan en etapa de plena floración. Aquí podemos ver Lolium o vallica, maleza muy común en la zona sur de nuestro país, fundamentalmente debido a que varias de ellas son resistentes a la utilización de los fosfonatos, específicamente el glifosato, y varios productos de los graminicidas selectivos postemergentes. Importante que el control de esta especie se haga desde su semilla, es decir, con herbicidas aplicados al suelo, ya que hasta la fecha hay muy pocas alternativas, por no decir una en especies frutales, de herbicidas registrados y que controlan eficazmente en postemergencia esta maleza. La presencia de cicuta y zanahoria silvestre también se ha ido incrementando en los huertos, específicamente los huertos de arándano, debido a la utilización de algunos herbicidas aplicados al suelo que no la controlan eficientemente. Aquí podemos ver cómo es la planta y que efectivamente atrae un sinnúmero de microavispas. Cuando hablamos de correhuela o control de correhuela, muchas veces se cree que el estado óptimo de control corresponde al estado de plena flor. Sin embargo, el momento óptimo de control es el botón rojo o rosado, como estoy mostrando, como se ve en varias de estas flores. Lamentablemente, desde el estado de botón rosado al estado de plena flor hay más o menos 5 a 7 días. Por tanto, hay que estar muy preocupado del momento fenológico oportuno. Y es por eso que el monitoreo es la clave para lograr el éxito. Una vez que ya hemos identificado, después de nuestro monitoreo, la maleza a la cual le vamos a dar prioridad en nuestro control, debemos considerar cuáles son las diferentes estrategias que podemos adquirir. Si hablamos de control químico en este huerto en específico, el principal problema que el productor nos señala es la presencia de correhuela en el hoyo de plantación. Por tanto, deberíamos recurrir a un control químico, dado que es una maleza dicotiledonia perenne, y por tanto con el control manual no vamos a alcanzar el éxito que deseamos. El control específico de correhuela se debe efectuar cuando la maleza está en prebotón o botón rosado, como ya hemos visto, y debería ser en el hoyo de plantación con un sistema de aplicación que nos permita tocar la correhuela pero no tocar la planta. Por tanto, nos referimos a estos sistemas que son o de esponja o de mecha, que solamente tocan sin asperjar la maleza. Otra maleza que podemos observar aquí es la presencia de modiola o falsa frutilla, también maleza perenne que se reproduce por estolones, como la que estamos viendo allí, y que ella pertenece a la familia de las malváceas, y por tanto es sumamente importante saber que esa maleza no responde a la aplicación de glifosatos cuando este producto no ha sido mezclado con un penetrante. Para controlar malva, modiola, necesitamos adicionarle al glifosato el penetrante. Nos encontramos en la primera quincena de febrero, es decir, ya en la post cosecha de los arándanos, y muchos de nosotros creemos que empiezan las vacaciones. Sin embargo, para tener éxito en el control y en un programa de control de maleza, nosotros deberíamos preocuparnos de que en las malezas presentes no lleguen a semillar. Es decir, es fundamental que en esta etapa de la post cosecha nosotros hagamos la última control o la última aplicación de herbicidas, si es que así lo determinamos, de modo de llegar a las aplicaciones de los herbicidas soloactivos de otoño-invierno libres o relativamente libres de maleza. En caso que nosotros no hagamos nada de aquí hasta mayo o junio,
Por supuesto, las malezas van a haber alcanzado 30 o 35 centímetros de altura y eso nos va a obligar a pasar con una desbrozadora o con un control manual previo a la aplicación, con todos los costos que eso involucra y los problemas de mano de obra que todos tenemos. Por tanto, el consejo sería, antes de salir de vacaciones, preocupémonos de dejar el campo libre de malezas con una buena control, ya sea manual, mecánico o químico, como ustedes así lo determinan. En el contexto que estábamos hablando de los diferentes manejos o sistemas de control, es recomendable rotar el uso de ciertos herbicidas, sobre todo los aplicados al suelo activo, dado que unos mejor que otros controlan malezas determinadas. En este caso específico, podemos ver la presencia de una sola maleza sanguinaria, Polygonum aviculare, también conocida como pasto del pollo, la cual podemos ver que es la única maleza presente, dado que en este predio se aplicó efectivamente un herbicida que no la controla efectivamente. Y vemos que todo el resto de las malezas han desaparecido, sin embargo esta persiste. Por lo tanto, lo recomendable sería rotar por otra molécula al menos una temporada para evitar que esta especie se siga propagando. Después de que ya hemos recorrido las diferentes etapas que debemos considerar para realizar un programa de control de maleza, me gustaría que ustedes pudiesen observar que esto es posible de realizar. Ustedes pueden ver que hay un bastante efectivo control de maleza, sobre todo en la zona de plantación o en el orificio en que están las plantas. Además de seguir un programa de control de maleza que consiste básicamente en la utilización de herbicidas de otoño-invierno, denominados soloactivos, que son aquellos que requieren de la incorporación con agua proveniente de las lluvias. Aquí se han utilizado herbicidas en primavera-verano, dependiendo del tipo de malezas presentes. Cuando el problema fue correhuela, aquí se utilizó herbicidas sistémicos, y cuando el problema fue otro tipo de malezas, se utilizaron herbicidas de contacto. En esta temporada se realizaron una aplicación en invierno y 2 aplicaciones en el hoyo de plantación en primavera-verano, y es lo que aquí estamos observando. Lo que quiero decirles con esto es que es posible controlar malezas en arándano y tener buenos rendimientos, buena producción y cumplir con todas las normas que así lo establecen. También es importante que ustedes observen que en este huerto se utiliza la mínima labranza o el uso de cubiertas vegetales. Es decir, la entrilera se mantiene cegada de modo de evitar el exceso de la compactación, así también como aumentar la microflora y la biodiversidad presente en el suelo de microorganismos. El uso de la cubierta vegetal es algo que indudablemente nos va a apoyar en todo lo que es la nutrición del suelo y las características físico-químicas de él, y por tanto mejores riegos, mejor sistema radical, etc. Cuando hablamos del uso de la cubierta vegetal con todos los beneficios ya mencionados, hay que referirse a que para que se logre este efecto, nosotros no podemos dejar que la cubierta semille. Debemos manejarla, cegarla, pasarle una rana como la máquina que ustedes tengan en su campo, de modo de evitar que formen las champas. Estas plantas, normalmente monocotiledones o de hoja angosta, normalmente forman unas champas que después entorpecen el desarrollo o la pasada de otro tipo de maquinaria. Por tanto, y aquí sí me gustaría mostrarles, este tipo de champa que se le llama debe ser evitada. Y para que esto no se produzca, el corte o siega debe ser realizado previo a la floración. Bueno, y terminando la jornada del día de hoy, queremos agradecer a Verónica Díaz por entregarnos toda esta información en gestión y control de maleza, y como Comité de Arándano agradecer
a Corfo Los Ríos por permitirnos hacer estos programas de difusión y transferencia, y esperamos que este material sea de gran utilidad para todos ustedes.